Hola, somos Eva y Gary y en este podcast trataremos el tema de la educación en el franquismo. El franquismo fue una dictadura en España dirigida por Francisco Franco, que duró desde 1939 hasta 1975, cuando finalizó con la muerte del general. Durante los primeros años del franquismo, la educación era encargada de transmitir una ideología y tenía como fin divulgar el patriotismo y el catolicismo. Además, se trataba de eliminar toda aquella doctrina implantada durante la República. Las escuelas volvieron a dividirse por sexos y las mujeres tenían una educación en la que se les formaba para ser buenas esposas, patriotas y cristianas. Ahora os dejamos con una entrevista que le hicimos a la abuela de Eva, que vivió en esa época. Esperemos que os guste. Estamos con María del Carmen. Melitón Fernández. Preséntate y cuéntanos un poco de tu vida. Pues yo soy María del Carmen Melitón Fernández, la abuela de Eva, es la tercera de mis nietas, no digo la mejor, pero una de las mejores. Y yo llevo aquí en Cartagena, no soy de aquí de Cartagena, pero vivo aquí ya muchísimos años, me casé con un cartagenero en mi tierra y me vine para acá. Y eso es todo, y ahora pues vamos a ver qué es lo que sale de aquí. Bueno, para empezar vamos a hablar un poco sobre la educación en el franquismo, que Sí. es la época que tú viviste. Sí. Uy, sí, soy muy vieja ya. Bueno, no, tengo muchos años, que es muy distinto. Eso es distinto. Preguntamos cómo era tu colegio. Pues mi colegio era, primero fue un colegio de monjas, o sea, fue las Carmelitas, igual que las de aquí, pero allí en San Fernando. Y después, como a mi padre lo trasladaron otra vez a Palma de Mallorca, y cuando volvimos de segunda, ya no fuimos a las Carmelitas, fuimos a un colegio particular, que era el colegio de Rivero. Se componía de una directora que era la profesora y las sobrinas que le ayudaban, pero no había más profesoras, nada más que la directora. Los demás, pues tendrían sus reglas, o sea, las 4 reglas o un poquillo más. ¿Ibais junto a ¿Qué es lo que niños? había? ¿Ibais junto a niños y niñas? No. Los niños por un lado y las niñas por otro. Pero no era el mismo centro, no era los niños en otro No, colegio. no. Hay un colegio de niñas, había un colegio de niños y un colegio de niñas. Ese era privado, o sea, esos son todos privados, porque lo que había nacionales, no lo sé, tenía muy poco cartel. ¿Y cuántos cursos había? Pues en el colegio hacíamos hasta bachiller, o sea, se hacía todo el bachiller se hacía en el colegio, pero teníamos que ir a examinarnos al instituto, que estaba, yo soy de San Fernando, y el instituto estaba en Cádiz. Y íbamos con 9 y media, bueno, yo lo hice con 10 años, yo fui un poquito más vieja. Hice el ingreso de bachiller, que costaba solamente, eran divisiones y dictado. Lo que te valoraban eran las divisiones que estuvieran bien y la falta de ortografía. Que no tenía ninguna, aprobaba que no. Y entonces pasaba a primero de bachiller. Era como una prueba de acceso al bachiller. Pero eso con 9 o 10 años. Lo más normal con 9 años, yo lo hice con 10. Pero, y ya empezaba el primero de bachiller, que sí, era, para mi entender, más extenso que ahora. En el sentido de que, por ejemplo, ciencia te hablaba mucho de animales, de plantas, de todo. Y geografía no era como ahora, que son las regiones, tu región es la que tú estudias, esté donde esté. No, antes se estudiaba España entera. Todas las regiones, todos los ríos, todos los afluentes, todas las montañas, los golfos, las cordilleras, todo, o sea, era toda España. Ahora no. Luego pasaba al segundo, después el tercero y después el cuarto. Y la reválida de cuarto. Pasaba una reválida y entonces ya entraba en carrera, por ejemplo, como magisterio. O sea que una buena estudiante con 17 años ya tenía la carrera de magisterio hecha. Acababa bachiller con 14. Con 14, claro. Con 14 no, antes, que yo fui de las que más retrasadas, porque empezaba el ingreso de bachiller, se hacía con 9,
Pero todo eso se estudiaba en el colegio, fuera todos privados, por supuesto, Sí. porque en los estatales, no, sí privados, en los estatales no hacían bachiller ni nada, enseñaban las 4 reglas nada más. Sí, lo justo y Lo necesario. justo, nada más ¿no? que en aquella época solamente era el mínimo, a saber leer y saber escribir, y ya está, y suma para defenderte un poquillo. Eso era lo que había, Ujú. lo más normal. Y después, claro, tenía el acceso. El que quería una carrera ya universitaria, porque magisterio entonces no era, bueno, magisterio y otras muchas, no era universitaria, en la que tenía que hacer la carrera universitaria, entonces empezaba, tenía que hacer la revalida de cuarto, quinto y sexto, y revalida de sexto. Y entonces ya entraba a la Pasaba a universidad. la universidad. Madre mía, pues sí, yo Pero, no sé. pero un tanto por ciento muy elevado, lo que hacían las 4 reglas, y con 14 años, como mucho, afuera del colegio. A trabajar, ¿no? Sí. Bueno, a trabajar tampoco, porque a lo mejor no trabajaba. Ah, A bueno, aprender tus labores, ya. tu casa. Sí. Mira, a mí me ha gustado siempre mucho leer, y yo leía mucho, y mi abuela, me acuerdo que le decía a mi madre, Carmela, estas niñas que hacen perdiendo el tiempo. O sea, que leer era perder tiempo. Eso es una cosa que a mí se me ha quedado muy grabada, porque yo me quedaba en la cama y mi madre me decía, Carmen, levántate, voy, y leyendo. Y eso tenía un castigo. Se lo malina ahora. Eso para decírselo ahora. ¿Y os mandaban deberes? No, porque teníamos colegio mañana y tarde. Y deberes no teníamos. Y otra, ¿tenéis colegio de lunes a viernes solo? No, ¿O los a sábados también? los sábados también. Es que me sonaba que Los la sábados mujer también. hacía mucho tiempo me dijo que ella iba a clase los sábados. Sí. De lunes a sábado. De lunes a sábado. Era Mañana y 9, tarde. mañana y tarde. Guau, madre mía, nos quejamos ahora, ¿eh? No, sí, que en realidad antes nos pasábamos la vida en el colegio. Ujú. Y bueno, y vacaciones como ahora que termina en junio y entra en septiembre, no. Como mucho, Sí. te daban unos días de... Tampoco se iba todo el mundo a las playas, porque en la playa, por ejemplo, allí, que es una zona de playa, lo que había en las playas, hay las casetas, para tú ir cambiarte de bañador, y te pones tu ropa, te Sí. vas a la calle, te vas a tu casa, cambiada de ropa, nada más, unas casetas de madera, que cada una tenía la suya, pero ya está. ¿Y te acuerdas de alguna asignatura que tuvieras? Pues mira, sí. Mira, teníamos latín, francés, el inglés no. Era latín, francés, historia. La lengua es la que no la recuerdo yo, porque como decía él, lengua no. No lo sé, no me acuerdo sobre la geografía. Geografía y no geografía, historia, no. Geografía, Y otra historia. Las matemáticas, gramática, que al fin y al cabo está todo en el mismo, ahora está, Sí. matemática costa mucho, aritmética, gramática, o sea, llevábamos un libro nada más. Bueno, sí, ya en el bachiller teníamos más libros, pero no íbamos como hay ahora, con tantos libros, tantas libretas, ni nada. Bueno, es que no se escribe tanto. Ayer, o sea, nos daban la clase, nosotros llegábamos a clase, Sí. y nos daban la clase, ¿no? Y nosotros teníamos que ir absorbiendo lo que nos estaban explicando y cogiendo notas, y a ver Sí. cómo estaba, cómo era. Antes del ingreso, pues eran eso, muchos dictados. Ahí para examinarte era el dictado, porque era la falta de ortografía, de las cuales yo solo tengo muchas. Pero no de caer. Pero sí que es verdad, yo la falta de ortografía, no lo sé por qué. Y hacíamos eso, pero ya cuando empezábamos primero de bachiller, eran pues toda esa... Pero yo te digo que matemática en sí solo no, era aritmética, gramática, álgebra, pero yo no me acuerdo más, sí que dábamos quebrados y todo eso. Tampoco me acuerdo de muchas cosas. Quebrada. Son quebradas. Pues mira, yo no sé que era el quebrado, por ejemplo, vamos a ver, eso tendría otro nombre. Sí.
2 partidos de 2 por 4 Fracciones. kilómetros. Fracción. Bueno, pues Vale, vale. eran quebrados. Qué Eran quebrados. Y, o sea, Sí, sí. es como la gramática, que la gramática ahora es la lengua, pienso yo, Sí. es la Sí, lengua. el lengua. O sea que- Nombres distintos por completo. Sí, sí. Y menos asignaturas, pero todas mucho más extensas. Cuando tú tenías que hablar, por ejemplo, te tocaba, en ciencia te tocaba los animales. Sí. Y tú tenías que explicar cómo era el animal, las vértebras, y el cuerpo humano te lo sabía estupendamente de todo. Vamos, y ahora no sabe la niña nada, ni el mismo médico lo sabe. ¿Pero y dabais los mismos los niños que las niñas? ¿Dabais los mismos contenidos? Pues yo creo que sí, que sería lo mismo contenido, pero como ellos tenían un colegio, había colegio de niños y colegio de niñas. No sabes. No, no, sabemos pero no. muy bien, Es sí. que cuando vino la unión de los niños y las niñas, pues tu padre ya iba a colegio mixto. Pero bueno, tu padre mira la edad que tiene, o sea que pues eso fue muchos años después. En los colegios religiosos continuó mucho tiempo más, Sí. estando Todavía separados. hay Sí. colegios Bueno, separados. los de los puede ser Sí. de chico y de chica. En Murcia está Ah, mira. el de chicos que es Monteagudo. y Que es de los Es de Lopu. Y el de chica se llama Yermo. Están esos dos colegios ahí en Murcia. Ahora Separados. a mí me gustaba mucho, mucho. Y mi pena es no haber estudiado más porque, o sea, me sentía yo curiosa hacia esa asignatura y querer saber. Y ahora es muchas veces, yo cuando la veo oigo a ella, o porque me encanta hablar con ella, las cosas como son, yo no sé cómo será, pero el hablar con ella es que te sabe de todos los temas y sabe de todo. Cierto. Y te pone, ¿verdad que sí? Sí, sí, es cierto. Y te pone a hablar y habla con ella. Mira, yo me acuerdo la primera vez que me fui con ella a Cartagena, que tendría ella, pues yo que sé, muy chica sería. No me acuerdo. Fui más feliz porque todo el tiempo hablándome, pero con un tema, con una cosa, desde chiquita, No, desde porque me chiquita. enrollo como una persiana. No, que te desarrollan los temas muy bien desarrollados. Sí, sí. Ella habla muy bien. Eso es lo que tengo yo, una nieta bonita. ¿Y cómo eran tus profesores? ¿O profesora? ¿Qué había más? Profesora, bueno, sí, tenía el de latín, era un profesor que había sido cura y era novio de una de las profesoras. Ya me era cura. Ya, Había sido, he dicho, había sido. obviamente. Pero es que las profesoras, mira, la profesora mía que me daba clase por las tardes, esa estaba trabajando de administrativa en Capitanía. Y por la tarde, pues te daba los temas que fuera. Y latín, pues sí, las declinaciones, Sí. los verbos y cosas, más bien gramática Sí. latina era. Pero bueno, estuvimos bastante tiempo. Bueno, yo terminé yo no terminé el bachiller entero, yo me quedé en tercero. Porque yo tenía que aprender las labores de mi casa para mañana poderla defender. Y el latín, pues que en realidad sí, ahora sí, o sea, una lengua muerta, siempre ha sido la lengua muerta, pero sin embargo tenemos, es que íbamos a misa y la Y misa estaba la en seguíamos en latín. Eso es otra cosa que te iba a preguntar yo, que al final latín, si teníais que ir a Sí, misa en sí, esa sí, época, sí. sí era- Íbamos con el misal sí, y además nosotros contestábamos a la misa, sí, pero en latín. en latín. Y el Padre Nuestro en latín y todo, se rezaba en latín. O sea que la religión estaba muy dentro Muy de la presente. escuela también. No, es que la religión estaba muy adentro de España. En todos los hogares, la religión, así, además tú no entrabas en una clase y no tuviese el crucifijo colgado. Pero tú también practicabas, porque llegaba el mes de mayo, y el mes de mayo todos los días se rezaba el rosario en la Virgen, llevábamos Claro, las flores, la flor. cantábamos y todo eso. Al entrar en el colegio se cantaba siempre, al principio el cara al sol, y todo eso, y se cantaba, o sea, y se hacía todo llevado por la religión. Guiado por la religión, ¿no? Que estoy muy de acuerdo con lo que hay ahora, en el sentido de que cada uno que lleve su religión adelante. Estoy de acuerdo. Pero no debemos de olvidar en la que nacimos, que fue la nuestra. Bueno, la nuestra, la Sí, que nos la creemos que- o la que vamos practicando Sí, sí. o intentamos. Las mesas como eran, porque yo me acuerdo que en mi colegio
el mío era Hispania, que es concertado, Sí. y mis mesas eran, la mesa era así, y de esta parte era el respaldo de la siguiente. Vuestro No, allí pupitre era eran así. uno como un pupitre, o sea, Sí, una mesa pero larga, sí. y los demás bancos, o sea, Banco. bancos. Y luego otra mesa, o sea, si larga, era todo largo, y los bancos. Y el profesor, el maestro estaba En una tarima En en la alto. tarima en alto. En una tarima en alto. Ahora, un respeto por el profesorado, que eso no se tiene ahora. Yo no te digo ni mejor ni peor. Sí, Para mi punto de vista, es correcto. Tú serías, el profesor estaba en una tarima, ahora pienso yo, sí. lo ponían alto para que fuera, pero el profesor estaba en una tarima, pero es que el profesor siempre, al ser nuestro profesor, es más que nosotros. Ujú. No es que sea más como persona, no, Sí. como persona puede ser incluso estar más inferior que tú, pero como profesor hay que tenerle un respeto y una cosa que antes tenía un poquito excesivo. Sí. Y si no le hacían caso a los profesores, no, todo el No, mundo no, le hacía caso. castigo, mira, se castigaba con la regla que te daban en las manos, te castigaba de espalda a la pared, hincado de rodillas, con 2 libros puestos así. Sin embargo, llegaba la hora. Hacer músculo. No, sin embargo, teníamos allí, yo me acuerdo, que cuando íbamos a beber agua, y era un jarrito, le decíamos allí, pero pues como si fuera una taza de porcelana o así, Sí. y ahí había agua todo el mundo. De la misma. Ah, de la misma taza. De la misma, sí. No llevaba tú como ahora que va con tu botellita o que tiene tu vaso. Sí, teníamos también los vasos que eran cerrados, que se cerraban, lo tirábamos así fuerte y ahí bebíamos la que quería tener su vaso cada uno, que era como una cajita. De metal. No, de plástico. No, plástico no. Era de metal, era blanco. Sí, de aluminio, sí, que es verdad. Los aritos así metidos y era una cajita, sí. El plástico no existía. Ya por eso yo digo. ¿Todo el mundo tenía la misma oportunidad de estudiar? De entrar al colegio. No, porque da la casualidad de que tú tienes oportunidad. Si tú no tienes medio, Sí. tú puedes irte al privado, pero el privado o sea, privado no, al estatal, pero tú ahí vas, que no te costaba nada porque eso era del ayuntamiento, pero tampoco te enseñaban nada más que las 4 reglas. Si tú querías estudiar, tú te querías ir a otro colegio, ya por lo pronto tienes que pagar una mensualidad, fuera el que fuera, más grande o más pequeña, una mensualidad. Y luego tienes que pagar en el instituto, tenías que hacer la matrícula, seguías estudiando en el colegio, pero ya examinarte te costaba un dinero, que si no tenías medios no lo hacías. ¿Y Por eso- cuáles eran las 4 reglas? Suma, resta, multiplicar y dividir. Te enseñaban eso, leer, escribir Y ya está. ya Era está. el No dictado. cuentes más que... Ahora eso sí, la caligrafía Sí. era demasiado estricta, como te enseñaba, aunque ahora también tenéis vuestra forma de escribir, que casi todo escribí igual, ¿eh? Pero antes era, y además la falta de ortografía, las comas, los acentos. Yo me acuerdo de la directora del colegio que la directora estaba, digamos, para ir cogiendo y como si fueran exámenes semanales, Sí. y te llevaba a su clase, y entonces, venga, lee. Y como tú no dijeras un acento allí, te daba un poco cuentazo y decía, por ejemplo, ahora no me sale ninguno, una frase con el acento. Camión, por ejemplo. Y el camión, ¡pum! Cocotazo, ¡hala! A llorar. Eso en una sala sola con la profesora. No, en la clase, sola no, Ah, en la clase con clase, todas. en la clase Todo que el te mundo iba, delante. claro, que toca lectura con la profesora y los acentos, eso era y me va a ver unos gritos que soy Héctor Colegio. ¿Teníais recreo? No. Bueno, Toda la clase. Tiempo de descanso. salíamos un tiempo, pero como no es la costumbre que hay aquí, de que te lleva el bocadillo, allí no. Allí tú sales en tu casa desayunada y ya no comes nada hasta que no sales del colegio. ¿Hasta por la tarde? Ni para No, comer. a mediodía. Ah, A mediodía sales de tu casa, comes y ya luego otra vez a las 3 entras en el colegio. Y recreo, no, yo no recuerdo de haber tenido recreo. A lo mejor sí, a lo mejor nos dejaban en la clase
que se iba la profesora y no dejaba ya hablar, pero salía a un recreo, no salía, ¿no? ¿Y uniforme llevaba? Sí, el uniforme sí. Típico de ahora, la faldita con la camisa. No, pero no la faldita por aquí. No, faldita. La faldita por aquí. Ya, faldita. Pantalones no, por supuesto. La falda, mira, aquí, yo estuve aquí, yo hice la comunión aquí en Cartagena, porque yo soy hija de militar, y claro, yo estaba aquí y hice la comunión en las Carmelitas. Y el uniforme que teníamos en las Carmelitas era, todas las Carmelitas llevábamos el mismo, que era el que yo me fui de aquí, que después yo lo cambiaron, todo era negro, el cuello era de esto, ahora sería un plástico, pero era de género, que le ponían mucho almidón y se quedaba tieso. Un cuello sin bebé y un lazo, que era la chalina, se llamaba chalina, roja. Y después cambiaron, pero lo cambiaron bien en todas, que era con unas tablas grandes, un cinturón con una hebilla, y aquí nada más que llevaba el cuellecito blanco, y ya está, la capa, llevábamos capa, una capa azul. Como abrigo. En vez de abrigo ni chaquetones, era una capa azul y el sombrero azul. Sombrero Sí, azul. sí, y el sombrero azul. Porque tú, ¿cuántos años estudiaste allí en San Fernando y cuántos años? No, yo aquí en Cartagena, que yo recuerde, yo me fui de aquí, bueno, los trabajos que yo le di a tu prima, eso lo hice yo aquí, yo me fui de aquí de Cartagena con 8 años. O sea que yo aquí veníamos de Palma de Mallorca y entré aquí en las Carmelitas, yo entré aquí con 6 años o así, porque cuando era guardería no existía. Y los bebés, digamos, no van al colegio. Cuando tú tenías 4 o 5 años cuando estabas al colegio. Y después de aquí ya me fui para San Fernando. Y yo tuve 14 o 15 años, yo creo que 14. Entonces te iba a clase de bordado, clase de corte. Bueno, también, porque yo tengo una prima mía que esa no se fue, o sea, esa siguió y hizo su carrera y todo, o sea que también había quien estudiaba. Sí. Había la posibilidad, Sí, ¿no? sí. Pero también hacíais bordado y todo eso. Sí, eso es bueno, Eso en el colegio. En el colegio también, en el Ah. colegio te enseñaban a hacer vainica, a hacer punto de cruz. Y cuando terminaba el bachiller, o sea, entonces hacía la sesión femenina. La sesión femenina. ¿Y qué se hacía ahí? Eso era de falange. Y además por ahí tengo yo en la chapa, una chapa así, y era azul con dos S en dorado, sesión femenina. Y tú ibas allí a clase de bordado, a baile, a canto, lo que ahora tienen en la academia y eso, el inglés no, porque el inglés no existía, o sea, los idiomas que se hacían en el colegio, no había academia ni nada. Y hacía la sesión femenina que te dieran tu diploma, lo que dan ahora, pero entonces era un diploma. Pero eso era fuera del colegio. Fuera, eso ya una vez que tú terminas el colegio. ¿Y eso lo tenéis que hacer todas? No. ¿O quien quisiera? No sé, te lo exigían para toda aquella que quería empezar una carrera, o sea que había terminado el bachiller. Ah, vale. Para Como hacer una ahora- carrera. ¿Cómo era? Como ahora te piden el B1, pues antes Pues, te pedían. la... Pero no todo el sí. mundo hacía la sesión femenina, ni iba todo el mundo. Tú se le hiciste. Yo sí. La hice porque como mi padre sí quería que yo siguiera estudiando, la verdad. ¿Y cuando terminaste de estudiar, qué hiciste? Cuando terminaste el bachiller. Pues fui al corte, aprendí corte, me fui a bordar, aprendí a bordar máquina, y mi casa, que mi madre entonces nos ponía una semana una hacia la cocina y la otra a la casa, y a la semana siguiente teniendo muchachas en la casa, que yo lloraba, porque mi madre me decía, el fregado, no había lavado estos fregaplatos ni nada, y me decía, lleva un orden, primero los vasos, luego los cubiertos y luego los platos. Y eso tenía yo que aprenderlo. Y yo me acuerdo que María, la muchacha, que comía con nosotras en la mesa y eso, y decía yo, mi madre, venga, que tienes que fregar los vasos. Pues yo no los frigo, porque María te lo friguilla, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Si tú, cuando seas mayor, te casas y sabes mandarlo, tienes que saberlo hacer. Y si no lo sabes mandar, sigue aprendiendo. Y eso era el lema de la mujer, y la carrera de la mujer era el matrimonio.
¿Y tú hasta qué edad no pudiste trabajar? O sea, ¿a qué edad empezaste a trabajar? Yo no empecé a trabajar hasta que no me casé. Después de casarme con él, me fui a la guardería. Pusimos la guardería. Mi hermana Victoria puso la guardería y yo. Pero yo ya tenía a tu padre y a tu madre, claro. Hasta esa edad... No, a tu madre no, tuve yo. Hasta esa edad, nada más que para estar para la casa. En la casa, bueno, sí, íbamos a bordar, iba al corte y me gustaba mucho pasear. Mi madre me mandaba a la tienda y yo iba a la tienda más lejos. Y también tiempo en la iglesia, ¿no? Ah, claro, por la mañana. Pero que la misa nada más que era por la mañana. Por la tarde no había misa. La última misa tenía que ser a la 1 del día. Más tarde no había misa. No podía ser. No había fecha. Y además, los primeros viernes de mes del colegio íbamos todas. Si el colegio no tenía capilla, Sí. Iba pues, a a la iglesia a confesarse todos los primeros jueves del mes. Porque el viernes tenía que comulgar. Y tenía que confesar todos los jueves. Y si tú, por lo que sea, no ibas a misa un domingo, se lo decía el cura y te pegaba un escándalo que es que se salía del confesionario y te cogía, te desamarreaba. Madre mía. Pero no, pero a mí me gustaba la cavidante. Ahora también me gusta, ¿no? Pero lo que hay ahora, pero bueno. Pero reconozco que es que la vida, yo siempre he dicho que yo fui muy feliz con lo que tenía allí. Pero es que como era poco lo que teníamos, pues con eso éramos muy felices. Ahora queremos de más. Muchas gracias por participar en este podcast. Y esperamos para pasar otro rato así. Eso, a ver aquí, ¿eh? Claro, Porque claro, no, aquí, si aquí. nos tenemos que ir a los caballitos también. Pues también. Bueno, después de la entrevista a mi abuela hemos podido comprobar que hay muchas cosas que han cambiado en cómo era la educación antes y cómo es ahora. ¿Tú qué cosas crees que han cambiado? Pues sí que creo que ha cambiado porque en el sistema que había en ese momento pues era muy tradicional. Al final los profesores pues eran como el centro, ¿no? Ellos subidos en un pedestal, tal. Y ahora pues se va llevando la educación por otro camino. Entonces sí que pienso que ha cambiado mucho. Estoy de acuerdo, creo que hemos sacado más o menos las mismas conclusiones y a mí me gusta más la educación como hay ahora. Sí. Eso es todo, amigos. El mes que viene,